¿Qué tal, invasores? Cada vez está más cerca la noche de Halloween, ahora sí que sí, y voy a daros unas recomendaciones de películas que a mí me gustan muchísimo, con las que de verdad paso miedo. Bueno, no con todas, hay algunas que tienen sus matices y son muy diferentes entre sí. Unas son de tipo slasher, otras son más sobrenatural, unas son de sustos más, digamos, yo que sé, el típico efecto de música, otros son un poco más perturbadoras. Perdonadme por una de las recomendaciones que os voy a dar, porque si tenéis estómago va a ser bastante dura, pero lo que es seguro es que son películas que no os van a dejar indiferente de ninguna forma. Todas tienen algo por lo que son buenas. Y son casi todas recomendaciones más o menos actuales. No os penséis que todas son películas antiguas, a lo retro. Vamos a ir un poquito más hacia los 2000 en adelante, aunque hay alguna que es de un poquito antes, de los 90. Pero creo que lo mejor es que vayamos directamente a nuestra intro de Halloween y comencemos con el listado de películas. Uno, dos, canta viva voz. Tres, cuatro, Bueno, y es un listado algo diferente, ¿no? Os podría recomendar Poltergeist, Viernes 13, Pesadilla en Elm Street, ¿no? Pues las que todo el mundo conocemos, todo el mundo recomendaría, y por supuesto que son buenas recomendaciones. Pero aquí vengo a mostraros películas que no son desconocidas, ni mucho menos, pero son, pues bueno, menos nombradas en muchos casos. Y voy a empezar con la primera, ¿vale? La que además me encanta el arte de la carátula, que ya os lo enseñé también en un vídeo de compras. Con esta Ghostland, bueno, aquí no pone el título, os lo voy a poner en pantalla. Y qué película, qué descubrimiento más bueno. Os voy a leer un poquito del argumento que viene en la propia película, porque es una película que a mí me impactó muchísimo. Tiene un giro de guión de estos que te deja totalmente descolocadísimo. Eso me encanta en una película de terror, porque parece que muchas veces las películas de terror es directamente al mata-mata y poco más. No, y en este caso tiene un argumento creo que bastante bueno, dentro de lo que luego al final pues es una película de terror y ya tiene muchos conceptos que son los clásicos. Pero tiene un pedazo de giro en un momento de la película que dices, ¡buah, qué buena! Y bueno, para no entrar en spoilers, ya digo, voy a empezar a leerlas. Probablemente todas las reseñas o todas las sinopsis las lea de Film Affinity, por coger un sitio concreto y leerlas todas igual. Van a ser extractos muy cortitos y así pues tampoco se extiende demasiado el vídeo. Vale, y en Ghostland nos dice que una madre y sus dos hijas heredan una casa, pero en su primera noche aparecen unos asesinos y la madre se ve obligada a luchar para salvar a sus hijas. Bueno, a partir de ahí parece que es un tipo home invasion, ¿no? Donde van simplemente a invadir tu casa y a hacértelas pasar canutas. Pero ya digo, tiene muchísimo más la película, mucho por descubrir. Es una, en algunos casos, no es que sea muy desconocida, pero ya digo que pasa muy desapercibida y mucha gente de mi entorno que no está tan metida en este mundo de terror no sabe ni qué es esto ni ha oído hablar de ella y cuando la he recomendado les ha encantado. Así que es una recomendación que de verdad os hago desde aquí. Si podéis, pasad a verla porque es muy buena. Siguiente película. Bueno, ya esta se puede considerar casi un clásico. Paranormal Activity. Eh, Esta película, ya lo he comentado en algún podcast, en algún vídeo más. Me cuesta mucho ponerme a ver esta película por el miedo que pasé, y miedo de verdad, con la primera película. Me metí tanto en lo que es la película que lo pasé fatal. Y es una película que muchas veces dice gente que son un montón de escenas donde casi no pasa nada, donde intentan hacerte ver algo que no realmente no está ahí, que no pasa, ¿no? Lo que he dicho al principio. Y sí que pasan, esas cosas, ese no pasar nada en algún caso, que sí que hay siempre alguna cosita, hace que te tenga en tensión, una tensión que a mí me pone muy, muy nervioso, porque además luego me lo imagino en mi propia casa y me parece un concepto súper potente, más que muchas veces que te muestren todo, que al final, o más hacia el final de la película ya se empiezan a mostrar cosas. Pero creo que es una película también muy infravalorada en algunos casos y a mí, en concreto, de todo el listado que hay aquí, es la que más miedo me hace pasar sin ninguna duda. Bueno, y la sinopsis de Paranormal Activity dice algo así como que una pareja feliz, joven y de clase media ve su vida atormentada por un espíritu demoníaco. Ella es una estudiante que está a punto de graduarse como profesora y él un corredor de bolsa que trabaja desde su casa. Vivían desde hace 3 años en una casa que hasta el momento les parecía completamente normal, pero inesperadamente extraños fenómenos paranormales empiezan a perturbar su vida. Y bueno, muchos os lo tomaréis a coña, pero de verdad, si tenéis el corazón delicado, en algunos casos la película impacta mucho, al menos a mí. Venga, otra más. Esta sí que es un clásico para mí indispensable, que es Candyman del año 92. Y bueno, aquí se me va a ver mucho el plumero porque, bueno, no voy a decir si es la mejor o no, porque esto lo dejaré para algún vídeo
relacionado con el terror de los 90, si es mi película favorita o no, pero está muy muy arriba, eso seguro. Y es una película que en su banda sonora, en sus actuaciones y en lo que te transmite la película en sí, sin ser una película que dé excesivamente miedo, es más miedo incluso luego psicológico, ¿no? A la hora de pensarlo tú en tu casa, pues hace que la tenga que recomendar siempre en cualquier top o en cualquier recomendación de películas de la década que sea, porque Candyman para mí es espectacular. Si os gustó la nueva versión de Candyman, esta reciente, de hace unos años, pues a lo mejor no os gusta esta, porque para mí, sinceramente, no tiene, no sé, no tiene prácticamente nada de la esencia de esta película. Y no es, bueno, sí es una crítica abierta a la película esta que sacaron como secuela de esta, del año 2021, y a mí no me gustó. No me gustó sinceramente prácticamente nada. Me gustó como película, pero no como película de la saga Candyman. Sí, continúa la historia, claro, y sí que tiene una coherencia y sí que todo, pero no sé, yo os recomiendo que la veáis y luego ya que cada uno valore si le gusta más una u otra o las dos, porque no está reñido con los gustos de nadie que guste una más que otra. Bueno, y en Candyman la sinopsis dice así: en la Universidad de Chicago, la estudiante Helen investiga la leyenda que rodea a Candyman, un fantasma con un gancho en lugar de una mano, que aparece cada vez que su nombre se pronuncia 5 veces ante un espejo. A propósito de la investigación de Helen, un profesor explica la base histórica de la leyenda y las supersticiones que la rodean. Al parecer, Candyman es el espíritu vengativo de un esclavo que fue mutilado por una chusma enloquecida que lo acusó de violar a una mujer blanca. Bueno, y sigue un poco más, pero no os voy a leer mucho más. Ya prácticamente con esas pequeñas pinceladas ya sabéis un poco de qué va y probablemente esta película además la conozcáis de sobra. Bueno, siguiente película, Noche de Bodas. Descubrimiento para mí en este año, no la conocía. Es una película que mezcla los tintes de terror con tintes también de comedia. Tiene su parte que es de cierto humor. Y es una película diferente, probablemente muy diferente a lo que hayáis visto en algunas otras películas. Se basa en otras más antiguas, por supuesto. Pero esta que yo os digo es del año 2019 y el título original es Ready or Not, por si queréis buscarla por el título original y no por el título que se le dio aquí en España. Pues es una película que podéis encontrar, si ahora no me falla la memoria, en Amazon Prime. Y bueno, os voy a leer el argumento porque seguramente que os guste. Durante la noche de su boda, una mujer recibe la invitación por parte de la rica y excéntrica familia de su marido para participar en una tradición ancestral que se convierte en un juego letal de supervivencia. Bueno, aquí ya digo, vemos cómo es una familia totalmente, no sé, disfuncional, atípica y proponen un juego y te puede tocar el juego de intentar sobrevivir durante toda una noche, ¿vale? Y ese es el juego que le toca vivir a nuestra protagonista. Pero la película no tiene desperdicio en ninguno de sus momentos. Vale la pena muchísimo verla. Así que una recomendación para aquellos que no os gustan tampoco el terror muy duro, pues este terror en concreto está muy bien porque mezcla además con comedia. Bueno, siguiente película por la que probablemente me odiéis si la veis y no la soportáis, que es Mártires, una película francesa del año 2008, Mártires, que... Uf, qué película más dura. Es verdad que me la recomendaron ya sabiendo que es una película muy dura con lo que se mostraba, con muchos de la temática en sí de la que va, ¿no? Que hay mucha tortura. Y, impresiona muchísimo. La película empieza como... Parece una película más o menos normalita, con, bueno, sus cositas, un poco más duras que otras, pero cuando llega el momento de la protagonista de verdad de la película, en la que, bueno, esta que aparece en la portada no es la protagonista, sino una chica que encuentra en una casa, y ya no voy a dar más spoilers, pues la película se hace excesivamente dura en algunos momentos. Así que si os gusta el terror, pero que ya sobrepase un poco más, que parezca hasta muy realista en algunos sentidos, bueno, es una recomendación buena, pero con mucho cuidado quien la ve, por si puede herir totalmente la sensibilidad de las personas. Así que venga, vamos con la sinopsis y os cuento. En Francia, a comienzos de 1970, Lucy, una niña desaparecida un año antes, es vista mientras camina por una carretera. Se encuentra en un estado catatónico y es incapaz de contar nada de lo que ha sucedido. Bueno, a veces me sorprenden estas sinopsis porque realmente esto es los 30 segundos primeros de película. Probablemente en el tráiler se veía lo mismo. No nos cuenta nada, pero bueno, ya digo que es una película que va básicamente de torturas. ¿El tema de la tortura está justificado de alguna forma en el villano o villana de la película? Sí, está justificado. Pero bueno, luego puede tener razón o no. Y el final, pues la verdad es que es muy, muy impactante. Bueno, otra película de mis favoritas, además de la película, el actor Ethan Hawke, que protagoniza Sinister o Sinister. La verdad es que no sé dónde lleva la tilde, pero es una película
que os estoy diciendo más o menos en qué es bueno cada película. Esta película hay gente a la que no le gusta, pero es una película que lo que más transmite es mal rollo. O sea, si hay una película que pueda transmitir más mal rollo, para mí es esta. Las actuaciones muy buenas, además Ethan Hawke, ya digo, es uno de mis actores favoritos y eso ya me pierde también un poquito, ¿no? Quizás soy menos objetivo, realmente no soy objetivo con mis gustos, son mis gustos y ya está, pero si intento recomendar películas que de verdad merezcan la pena y creo que Sinister es una película que os va a poner los pelos de punta en algunas escenas y bueno, voy a leeros el argumento como estoy haciendo porque así no se me escapa ningún spoiler, así que vengamos a ello. Un periodista viaja con su familia a lo largo y ancho del país para investigar terribles asesinatos que luego convierte en libros. Cuando llega a una casa donde ha tenido lugar el asesinato de una familia, encuentra una cinta que desvela horribles pistas que van más allá del esclarecimiento de la tragedia. Y ese componente también de ver las cintas en lo que es la película de terror también le hace dar un punto que a mí me gusta mucho. Estas películas, ¿no? Donde encuentran la típica caja con películas antiguas y empiezan a ver asesinatos o cosas raras. La verdad es que a mí me ponen los pelos de punta. Y es una película que sin duda recomiendo muchísimo por ese aspecto. Siguiente película, una que no tengo en físico y quiero tener, en algún momento la compraré, que es La autopsia de Jane Doe. Es una película que si además os da mal rollo el tema de funerarias y todo el tema que hacen con los cadáveres antes de prepararlos, pues ya os va a poner los pelos de punta. Pero además todo lo sobrenatural que hay alrededor de esta película es lo que, digamos, da más miedo. Esta la descubrí sin que nadie me la recomendara, pues fue una película que busqué al azar y encontré y me encantó. Luego ya sí que he visto que la gente habla de ella y habla muy bien de ella. Y es una película que también, pues por todo ese componente sobrenatural y bueno, es que no quiero decir mucho más porque hay partes que vale la pena mucho verlas, todo lo que lleva en sí el cadáver y además lleva de llevar puesto prácticamente y no quiero desvelaros mucho más, así que os voy a leer el argumento tal cual venga en la web y venga, vamos a ello. El dueño de una funeraria de una pequeña localidad y su hijo que trabaja con él reciben un día el cadáver de una víctima de un misterioso crimen, una bella joven que no tiene ninguna causa aparente de muerte. Ambos intentarán desvelar los intrigantes motivos del fallecimiento de la joven. Bueno, pues ya digo, esa joven, todo lo que lleva el cadáver en sí y todo lo sobrenatural que luego hay después, porque bueno, eso tiene que ser un pequeño spoiler, porque si no a lo mejor no os apetece mucho verla, es de las casi de las tres mejores que os estoy recomendando. Estoy mirando aquí porque tengo todavía unas cuantas más que son muy buenas, pero esta entraría casi seguro en el top 3 de mal rollo, de buena, de intensidad, de ritmo y de todo lo que le pides a una película de terror. Bueno, si hablamos de intensidad y de ritmo, a lo mejor esta película no es la que tenga un ritmo más alto, ¿vale? Que es esta de La Invitación. No confundir con La Invitación, esta película que he dicho que se ha estrenado en 2022. Es otra película diferente, totalmente diferente. Y esta película es, bueno, la típica cena de amigos en las que, bueno, pues en una cena de amigos siempre sale todo mal o siempre pasa algo, ¿no? Pues esta película es de ese tipo. Una película que te mantiene muy en tensión, muy intrigado durante toda la película. Parece que va a pasar algo, no termina de pasar, pero sí está pasando, pero te tiene totalmente liado. Pero cuando llega a lo que es el culmen de la película, cuando llega a la parte final, bueno, no digo más. No digo más porque tenéis que esperar un poco más al final de la película donde empiezan a pasar cosas. Probablemente eso ya sea un pequeño spoiler, o no. No quiero desvelar mucho más, como todas las películas que estoy dando, porque de alguna forma si las recomiendo son para que las veáis y bueno, ya que os he dicho un poco de qué va, pues que os llame la atención o no, y no porque os desvele nada del propio final. Así que venga, vamos a leer la sinopsis de La Invitación. Y dice así: Will y Eden perdieron a su hijo años atrás. La tragedia afectó su relación de forma irreversible hasta el punto de que ella desapareció de la noche a la mañana. Un día, Eden regresa a la ciudad y se ha vuelto a casar, y en ella parece haber cambiado algo, convirtiéndola en una presencia inquietante e irreconocible incluso para Will. Bueno, pues básicamente eso, hay una especie de reencuentro entre amigos, donde esta persona, Eden, nos presenta a su nueva pareja, bueno, nos habla de lo que ha pasado en su nueva relación, qué es lo que está viviendo, y bueno, hasta ahí puedo leer. Pero es tan inquietante todo lo que están contando que te mantiene, ya digo, totalmente pegado. Y bueno, además una película que no es que sea imposible de conseguir, cuesta encontrarla, pero que tuve que conseguir porque me encanta tener ciertas películas que muestran algo diferente, que no son la típica película. Me gusta mucho tenerlas en físico. Y esta película, pues también anda muy cerca del top 3 como decía antes,
porque no he querido hacer un top como tal, porque sería injusto evaluar algunas películas en alguna categoría diferente a otras, pero es una película también que, por supuesto, adoro. Bueno, y la última película de la que voy a hablar, por cierto, tengo muchas más películas de este estilo muy buenas, muy recomendables, no tiene por qué ser en el mes de Halloween, pero si os interesa de verdad os puedo preparar otro vídeo con esas otras que he dejado fuera del listado que también merecen mucho la pena y bueno, hacer otro vídeo más y seguir con las recomendaciones. En este caso, la última película es Última noche en el Soho, del año 2021. Una película británica que yo, en este caso, la he visto en 2022, a principio de 2022. Me costaba un poco verla, no sé por qué. Era como que, bueno, pues no me llamaba demasiado la atención, ni por el título, ni por lo que leía en el argumento, pero qué equivocado estaba, porque, bueno, en este caso es más una película casi, diría yo, de suspense, pero los toques de terror que tiene son bastante potentes, así que si no os gusta tampoco un terror muy intenso, pero que tenga algún sustito que otro, y os guste más el suspense, es otra recomendación que os hago a los que, bueno, os guste un poco más el tema un poco más light. Y voy a pasar directamente al argumento para que podáis determinar si os gusta este tipo de terror o no. Thriller psicológico sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente es capaz de trasladarse a los años 60 y conocer a su ídolo, una deslumbrante aspirante a cantante. Pero el Londres de la época no es el que parece y el tiempo parece desmoronarse con oscuras consecuencias. Bueno, una película que de alguna forma podría catalogarse incluso como película de viaje en el tiempo. No es un viaje en el tiempo como tal, o no lo percibo así, aunque no sé si realmente es un viaje en el tiempo en sí, no sé si es que su conciencia viaja al pasado o es a través de este... Es que ya voy a es que ya voy a dar spoilers, es que ya voy a dar spoilers y no quiero dar spoilers, porque si no, si digo lo que iba a decir, la hubiera liado. Así que bueno, realmente no sé si ya digo, está viajando en el tiempo, no es un viaje en el tiempo en sí, pero la película es un peliculón, de verdad, con todas las letras. Me encanta como película de suspense, no tanto a lo mejor como película de terror, no es que de un terror, ya digo, increíble, pero no todas las películas se basan en que den sustos, ¿no? Esto es más un thriller psicológico, como bien decía ahí. Y bueno, creo que, ya digo, me voy a callar ya porque sin querer casi os digo un spoiler que os podía haber arruinado un poco la película. Así que bueno, creo que si no ha quedado demasiado mal el corte en mi propia frase, no lo editaré y no meteré ningún pitido ni nada porque bueno, creo que yo no he llegado a decir nada. Y es el peligro a veces, ¿no? De ponerte a hablar de las películas, más o menos tienes pensado qué vas a decir, pero sin querer se te escapa un mínimo detalle que sin querer puede fastidiar la experiencia y por eso prefiero casi leer las sinopsis mucho más que deciros mi propio argumento porque ya digo, se me puede escapar alguna cosa y me podéis incluso matar. Y bueno, invasores, lo dicho, tengo más películas de este tipo. Ya puede ser fuera en otro tiempo, os puedo hacer recomendaciones de películas que para mí tienen algo diferente al resto, a lo común. Y también me gustaría ver por parte vuestras recomendaciones de películas que yo no haya dicho y ya os comentaré, pues eso, pues si yo también las he visto, si no las he visto, si al verlas me han gustado o no, pues también os contestaría a ese comentario. Y me gustan mucho vuestras recomendaciones porque realmente de todo este listado que tengo aquí, muchas son recomendaciones de alguna persona, algunas las he descubierto yo por mí mismo, pero bueno, esto va siempre de recomendaciones de uno a otro y el boca a boca hace mucho. Y nada, invasores, hasta aquí el vídeo de hoy. Suscribíos al canal si todavía no sois invasores o invasoras y nos vemos en un siguiente vídeo. Adiós.